Volvemos a encontrarnos al amparo de los muros de la parroquia de Santiago el Mayor. Continuamos con José Javier y hoy nos vamos a sumergir en el que puede ser uno de los días más significativos de la Semana Santa, el Viernes Santo, y que aquí en Membrilla se vive con gran devoción. Hoy toca levantarse muy temprano porque toca la madrugada. Aún siendo de noche, sin que el sol haya rayado el cielo, se abren las puertas del templo parroquial para mostrarnos lo que Jesús vivió una vez que fue condenado a muerte por Pilatos. De madrugada, después de pasar por las distintas autoridades y ser víctima de unos juicios falsos e infames, Jesús sale de nuevo a la calle. Y aquí empezamos ya nuestro recorrido paso a paso con la primera y única imagen de Jesús niño, en este caso el niño de la misericordia. ¿Qué tiene esta imagen de especial? Del Evangelio de Mateo. Jesús dijo: «Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos». Les impuso las manos y se marchó de allí. La imagen de Jesús Nazareno de la Misericordia es la última imagen que se ha incorporado a la Semana Santa de Membrilla y nos muestra a un niño Jesús Nazareno portando una cruz. Pero, como vemos, no lleva la cruz al hombro como si fuera un nazareno real, sino que la abraza y nos la muestra para que la veamos. Los niños son los portadores, haciéndolos a través de esa participación, miembros de la procesión. Jesús quiso que los niños se acercasen a Él. Por lo tanto, es de destacar y de alabar que los niños sigan participando de una forma tan activa en la Semana Santa. Y así tiene que seguir siendo. La fe es también para los niños, de una forma sencilla, pero la Semana Santa también es para los niños. Precisamente tras la imagen del niño viene la de María Magdalena, un paso bastante sencillo, pero que es muy importante. Del Evangelio de Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. María Magdalena precede a Jesús. Es, junto con San Juan y María, la madre, una testigo principal de la muerte de Jesús. Estuvo al pie de la cruz, ya que no le falló, siempre le acompañó hasta el final. La imagen que tenemos aquí en Membrilla, vemos a una María Magdalena penitente. De ahí
que lleve una cruz entre sus manos y las manos en una actitud de oración, entrecruzadas y muy apretadas. Y su rostro sea un rostro sufriente, no estamos con un rostro tranquilo, sereno, sino que es un rostro sufriente. Asimismo, podemos observar a los pies, cuenta con una calavera, símbolo de la brevedad de la vida, un tópico muy común en el que durante los siglos XVI y XVII, en el que se hablaba de la penitencia y de la brevedad de la vida. Nos muestra a una María Magdalena arrepentida, que pide perdón, que a pesar de las circunstancias que hayan podido pasar en su vida, se arrepiente, lo suplica y recibe el perdón. Llegamos ahora a uno de los titulares más venerados, yo creo que aquí y en muchos lugares de España, como es la imagen de Jesús Nazareno, representado en este caso en uno de los momentos más importantes de este momento de la Pasión. Del Evangelio de Juan. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. La imagen de Jesús Nazareno de aquí de Membrilla es una imagen bella, que llama a devoción, y nos muestra a Jesús con la cruz a cuestas, con la corona de espinas, con las gotas de sudor y sangre en su frente, y la sangre cayendo por la cara. Se le ven, si observamos la cara, las ojeras en los ojos. No son ojeras por no haber dormido, sino que son ojeras por el dolor, por el sufrimiento, y es un rostro de dolor que también sufre por el peso de la cruz. Abraza la cruz. Jesús no porta la cruz, sino que abraza esa cruz, porque al final Él va a cumplir su misión gracias a esa cruz. Va vestido con su túnica morada, según se relata en los evangelios, el color púrpura que le pusieron a Jesús, que tradicionalmente ha quedado como el color morado. Suele ser una imagen que llama mucha devoción, al hecho de que Jesús carga con su cruz, como cada uno de nosotros cargamos en nuestro día a día con las cruces que se nos presentan, los problemas de cada uno de nosotros. Por lo tanto, creo que es una imagen muy significativa con la que la gente se identifica mucho, porque Jesús no solamente carga con su cruz, sino con las cruces de cada uno de nosotros. También otra parte importante en este caso son las potencias. Cuéntanos un poco de esto. Efectivamente, vamos a ver. Desde el punto de vista iconográfico, sus orígenes se retrotraen al arte bizantino, al arte oriental, pasando desde Oriente a Occidente a través de representaciones carolingias, románicas y góticas. Para ser más exactos, arrancan del nimbo crucífero reservado a Cristo, que es el nimbo crucífero. Cuando se representa, si vemos un icono oriental, que en internet lo podemos ver, aparece una corona con una cruz en la parte de atrás, pero la parte de abajo es tapada por la propia cabeza. Por lo tanto, aparecen tres partes. A partir de ahí, las potencias de Cristo adoptan la característica forma de tres rayos de luz que brotan de la cabeza del Salvador a estilo de diadema, contando ya unos orígenes pictóricos precisos a partir de, sobre todo, el pintor Alberto Durero, en los primeros años del siglo XVI, popularizándose en España gracias a la obra del Greco, muy conocido por aquí, por estas tierras, y particularmente a través de sus versiones del Nazareno abrazado a la cruz, en la que aparece como con tres haces de luz que nos representan las potencias. Al transferirse a la escultura procesional, se hizo obligado a encontrar alguna fórmula que permitiese otorgar consistencia tridimensional a un elemento que en la pintura era fácil de representar. Entonces, ¿cómo representar un concepto inmaterial, una corona, de una forma como los iconos bizantinos, en una escultura? Entonces se plantearon dos alternativas, una en madera, más sencilla, y otra en plata y dorado, representando tres haces de luz. Y eso ha sido lo que se nos ha transmitido hoy día a nosotros. Por lo tanto, y aquí en Membrilla casi todas las imágenes de Jesús que aparecen, lo podemos ver en el Cristo atado a la columna,
lo podemos ver en Jesús Nazareno, lleva 3 potencias, lo cual tuvo más aceptación también durante el periodo del Barroco y nos ha llegado hoy día. Hoy no se contempla ninguna imagen de Jesús Nazareno, sobre todo un Jesús penitente, sin sus 3 potencias. Del libro de Isaías: no tenía figura ni belleza, lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Y del Evangelio de Lucas: lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Llegamos ahora a la Verónica, en este caso una imagen que suele estar siempre presente en las procesiones de Jesús Nazareno y que no todo el mundo sabe reconocer o incluso la importancia que tiene, porque no todo el mundo la conoce. José Javier, ¿quién es la Verónica y qué simboliza? Sí, la Verónica es una mujer que estuvo al paso de Jesús con la cruz. El Evangelio no nos dice expresamente, como hemos podido ver, que una mujer limpiara el rostro de Jesús, pero sí la tradición ha mantenido ese hecho de que algunas de las mujeres que seguían a Jesús, y eso sí no nos dicen los Evangelios, limpiaron el rostro de Jesús, el cual pues estaba manchado de sangre, sudor, el polvo del camino, y que en ese paño quedó impregnado de una manera preciosa el rostro de Jesús. Sería el único lienzo en el que se cuenta con el rostro real de Jesús. El nombre de Verónica es posterior y viene de la conjunción de 2 palabras, verdadero e icono, vera e icon. Imagen verdadera significa. Tenemos la imagen verdadera. Eso significa Verónica. La Verónica nos muestra el verdadero rostro de Jesús. Y también nos muestra la solidaridad que tenemos que tener con los que sufren, con los que pasan mal. La Verónica no alivió el peso de la cruz de Jesús, pero limpió su rostro, evitándole las molestias que el sudor, el polvo y la sangre le podían causar en la cara, en los ojos. La vemos aquí en Membrilla, en la representación que tenemos de la Verónica, la vemos vestida como una mujer de aquella época de Israel, una mujer corriente, una mujer del pueblo, una túnica sencilla, la vemos con una túnica sencilla, con un velo en la cabeza, al estilo de las mujeres de aquella época. La aureola que porta sobre la cabeza es signo de la santidad de esa persona, de ahí que todos los santos porten esa aureola. Del Evangelio de Juan: Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Ahora sí, regresamos al paso de San Juan Evangelista, del que hablábamos en el anterior programa, uno de los apóstoles más conocidos y también más representados en la Semana Santa y que pues no podía faltar aquí en Membrilla. ¿A qué hace referencia esta imagen en este recorrido bíblico que estamos haciendo? La imagen de San Juan nos representa al apóstol San Juan, que fue el más joven de los apóstoles y fue el que se atrevió a acompañar a María Magdalena y a las mujeres al pie de la cruz, y los evangelios nos dan muestra de ello. Juan, siendo el más joven, fue el único de los apóstoles que se mantuvo fiel a su Señor. Los demás huyeron, sabemos la historia de Pedro, con su negación, con su triple negación, y los demás se escondieron por miedo a los judíos. Juan, no sé si por insensatez, por falta de por valentía o por falta de cobardía ante la propia de la juventud, se mantuvo fiel. Siempre se habla de la juventud de Juan, a quien se representa en la mayoría de sus veces, como aquí en Membrilla, sin barba, para resaltar esa juventud. Era alguien muy joven. Nos aparece con el brazo derecho levantado y los dedos en posición de bendecir, estilo los 2 dedos, como si fuera un sacerdote, como si fuera un obispo. Tenemos que recordar
que los sucesores de los apóstoles son los obispos. En el brazo izquierdo lleva un libro en representación de su faceta de escritor, ya que nos dejó dos libros, el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis, que escribió ya siendo anciano en la isla de Patmos, donde estaba desterrado. San Juan fue el único apóstol que llegó a la edad anciana y que no murió martirizado, aunque lo intentaron. En una persecución fue metido en un caldero con aceite hirviendo, pero sin embargo no se quemaba, milagrosamente no se quemaba. Debido a eso, las autoridades lo desterraron a una isla. Es representado, y sobre todo, por ejemplo, en la hermandad, lo vemos tanto en las varas que llevan los miembros de la Junta Directiva, con el águila. ¿Qué simboliza el águila? Es el animal que vuela más alto y que planea sobre todo lo que ve, y es capaz de mirar directamente al sol, sin que se ciegue. Y debido a eso, el Evangelio de San Juan, que es el más teológico, es el más abstracto, es el que se atreve a llegar más cerca de Jesús a su mensaje, es representado por el águila, con un estilo totalmente diferente a los otros tres evangelios, llamados los evangelios sinópticos. Y podemos ver también el color de su túnica, que no es casualidad, el color verde y el color rojo. El color verde, en su origen, era color blanco, propio de la virginidad. Sin embargo, fue sustituido por el verde, y el blanco se centró más en María, en la Virgen María. El verde representa la naturaleza, el renacimiento de esta a la llegada de la primavera. La Semana Santa se celebra en primavera. La iconografía cristiana le otorga un significado de renovación espiritual. Y además nos lo dice muy bien el Evangelio de San Juan. Nos es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y el rojo nos representa el amor y el martirio. Juan no fue martirizado, lo intentaron. Pero el Evangelio de Juan nos muestra de una manera mucho más sublime el mandamiento del amor y el amor que Jesús tuvo por sus discípulos a lo largo de su vida. Del Evangelio de Lucas. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Volvemos ahora con otra representación de la Virgen que, como ya mencionábamos en el programa anterior, hay que recordar que la Virgen siempre es la Virgen María, pero pues con diferentes representaciones, diferentes momentos, en este caso de la Pasión, y vamos a hablar de la Virgen de la Soledad, Virgen que viste de luto porque Cristo ya ha muerto, pero con muchos detalles que van más allá. Sí, en el texto que hemos escuchado se nos muestra la profecía que el anciano Simeón hizo en el momento de la presentación del niño Jesús en el templo a su madre, cuando Jesús era todavía un niño. De ahí que en la mayoría de las representaciones que vemos de María, y además de una María sufriente, dolorosa, y sobre todo ahora en Semana Santa, que aparezca con un puñal en el corazón. ¿A qué se refiere ese puñal? Es una clara alusión al dolor de la madre por la muerte de su hijo. Solamente las madres que han perdido un hijo podrán experimentar o sabrán de qué dolor estamos hablando. María, la vemos muy bien en la Virgen de la Soledad, aparece vestida de negro. Hemos pasado de la esperanza, verde de la esperanza, al negro, a la soledad, un negro de recogimiento, de súplica, con un gesto sufriente, con las manos orantes, por el dolor de ver a su hijo. En la cabeza sí podemos ver que porta una corona de 12 estrellas. ¿Por qué 12 estrellas? Porque así el libro del Apocalipsis, escrito también por San Juan, representa a María, y que dice así: una mujer vestida del sol, y la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. María estuvo acompañando a su hijo mientras éste cargaba con la cruz camino al Calvario, acompañada de Juan, de María Magdalena y de las otras mujeres. La soledad de María no se refiere porque estuviera sola,
sino por la falta de su hijo, que va camino de la muerte. Aquí en Membrilla es muy característico también que en la procesión de la madrugada se produce o se lee el sermón del encuentro, que fue redactado hace ya muchos años por el sacerdote don Pedro Roncero, fallecido el año pasado, y en el que las imágenes nos representan ese encuentro de Jesús camino del Calvario con María Magdalena, con la Verónica que le limpia el rostro, con el apóstol que lo acompaña y que va de la mano de su madre que también lo acompaña. Todos ellos se acercan a Jesús que carga con la cruz, para acompañarle en ese Vía Crucis. En este día, después de la procesión de la que acabamos de hablar, se celebra también la Pasión del Señor. ¿Qué elementos encontramos en este oficio? Volvemos otra vez de la calle al templo, a celebrar la Pasión del Señor, a celebrar o a conmemorar la muerte de Jesús. Estamos hablando de una de las celebraciones litúrgicas más austeras y a la vez con mucha simbología, cambiando casi por completo la liturgia de una misa, de una Eucaristía. En primer lugar, no se trata de una Eucaristía, ya que no se consagra ni el pan ni el vino. Recordemos que vamos a tomar la comunión de lo consagrado el Jueves Santo, que está reservado en el monumento. Cristo no puede hacerse presente en el pan y en el vino porque ha muerto. Se trata de una liturgia de contemplación, de silencio, de recogimiento y de oración. Cristo ha muerto, no cabe más. La celebración comienza de una forma muy curiosa, en silencio. No se canta al comienzo de la celebración, se entra sin canto, con la adoración del altar, en la que el sacerdote se postra de rodillas o en el suelo frente al altar y todos los fieles le acompañan de rodillas. Y cuando termina ese momento de adoración al altar, el sacerdote no pronuncia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como suele ser habitual. No podemos invocar a las personas de la Santísima Trinidad porque una de ellas ha muerto. El silencio y la sobriedad también se marcan en la decoración. El altar se encuentra vacío, sin mantel, las velas apagadas. Todo está vacío si Cristo ha muerto. Tras la homilía del sacerdote, hay que recordar que en la celebración del Viernes Santo se lee la Pasión según San Juan, siempre. Tras la homilía del sacerdote se lee la oración universal, que es una oración de petición de toda la Iglesia, que es similar en toda la Iglesia. En toda la Iglesia se pide lo mismo, en el que se pide por todos los miembros de la Iglesia, por todos los fieles, por todos sus ministros, y a cada petición se realiza una oración por el sacerdote, de manera que toda la Iglesia está pidiendo exactamente lo mismo. Tras este rezo se procede a poner la cruz en el centro, a poner los ojos en el crucificado, y la cruz aparece tapada, como símbolo de escándalo, y se va descubriendo a cada invocación, así hasta 3 veces. Existe un himno de la liturgia en el que se ensalza los frutos de la cruz de Cristo y que se suele rezar la tarde del Viernes Santo, y que sí me gustaría traer para meditar un poco sobre que la cruz no es solamente un símbolo de tortura, un símbolo de muerte, sino que la cruz también es un símbolo de salvación. De ahí que en la tarde del Viernes Santo se adore. Dice así: Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un Redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi Señor por el fracaso de Adán, que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló, de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor: vuelva a la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud
naciendo de la herida. La cruz está en este día en el centro de la vida cristiana. Cristo ha muerto en ella para salvarnos. Y la liturgia de este día continúa con el momento en el que se viste el altar de una forma muy sobria, con un mantel muy sencillo, y no se celebra la Eucaristía, ni tampoco nos damos la paz. No se da la paz en esa tarde. Cristo no puede darnos la paz. La paz del Señor no está porque Él está muerto. Se reza la oración del Padre Nuestro y se procede a distribuir la comunión. Tras la oración final del sacerdote, los fieles nos despedimos en silencio. El sacerdote no nos invita a irnos en paz. No existe la paz en este momento. Y el altar queda vacío. Solamente queda la cruz desnuda. Cristo ha muerto, por lo que el sagrario, desde esa misma tarde hasta que llegue la noche de la resurrección, permanecerá abierto y vacío. El sagrario ahora mismo no tiene importancia, no tiene significado. Cristo no está. Es la manera, es el símbolo en la que la Iglesia nos muestra que Cristo está muerto. Cristo no está en el sagrario hasta que llegue el momento de la resurrección. Desde ese momento todo está en silencio y en oración. Del Evangelio de Marcos. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Pues como decíamos antes, Jesús ya ha muerto y con ellos llega la procesión del Santo Entierro. ¿Qué se representa en este momento? El primer paso que vemos salir, aparte de María Magdalena, es el Cristo de la agonía. Jesús aparece ya crucificado, clavado en el madero con la imagen de su madre de rodillas, suplicándole, rezándole. En esta escena podemos ver muy bien la agonía de Jesús. Desde la hora tercia, dicen los evangelios, hasta la hora de nona, Jesús agonizó en la cruz con la presencia a los pies de su madre, de Juan y de las demás mujeres, sufriendo la burla de los ladrones, prometiendo el paraíso al ladrón arrepentido, dándosele de beber vinagre cuando tuvo sed, entregando a su madre al discípulo y el discípulo a su madre, suplicando el perdón para todos los que habían tenido algo que ver en su muerte. En esta imagen vemos el rostro dolorido de Jesús, su sufrimiento y, de nuevo, las potencias. Del Evangelio de Mateo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Nos dice también el Evangelio de Juan. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Llegamos ahora a la imagen de Cristo crucificado, imagino que el momento más conocido universalmente, pues yo creo que es el que todo el mundo puede reconocer y que se sabe a qué hace referencia. Pero ¿qué más se puede leer en esta imagen, en este paso? He querido leer dos textos de dos evangelios distintos para que veamos cómo la muerte de Jesús, que es lo que nos transmite esta imagen, la muerte de Jesús es la muerte de un hombre que, a pesar de ser Dios, quiso pasar por ese trago, por ese sufrimiento. Grita fuerte. En los dos textos, Mateo nos dice, gritó con voz potente, y Juan también nos lo refiere. Jesús gritó, un grito de rabia, un grito de desesperación en algún momento, y murió. La imagen del crucificado de Membrilla nos muestra el momento en que Cristo ya ha muerto, ya ha exhalado, ha dicho todo lo que tenía que decir.
ya no le queda nada más que decir. Y transmite, igual que hasta ahora todas las imágenes nos han transmitido un rostro de sufrimiento, un rostro doliente, en este momento la imagen del crucificado nos transmite una imagen serena, una serenidad impresionante, que te puedes quedar mirándolo con esa paz. Creo que no hay mucho que decir de esta imagen, porque la imagen habla por sí sola. Yo siempre ante esta imagen solo me caben dos actitudes: el silencio y la contemplación. Del Evangelio de Juan. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Volvemos a encontrarnos a la Virgen, en este caso el paso de la Piedad, cuando descienden a Jesús de la cruz. También, como decíamos, un momento pues que mucha gente reconocerá. Seguimos avanzando cronológicamente en este recorrido. ¿Qué vemos en esta imagen? Pues en esta imagen vemos a María con el cuerpo muerto, con el cuerpo inerte de su hijo. Y aunque los evangelios nos narran, como hemos escuchado, que Jesús fue descendido de la cruz para ser puesto en el sepulcro, un sepulcro propiedad de José de Arimatea. Pero ha sido la tradición, y en la Iglesia la tradición es muy importante, que ha querido poner de relieve este momento, el momento en el que, una vez descendido, ponen a Jesús en brazos de su madre. No podía ser de otra manera. Ese cuerpo solo lo podía recibir su madre. Y no hay escena de mayor dolor. María sostiene el cuerpo de su hijo, le sujeta la cabeza como limpiándole, como queriendo limpiarle el sudor, queriendo limpiarle la cara. Y la cara de María nos dice mucho, nos muestra el dolor, el sufrimiento del momento, con una cruz vacía detrás, con un sudario con el que taparán, con el que enterrarán, con el que custodiarán el cuerpo de su hijo. María, como vemos, aparece con su manto azul, signo de pureza y virginidad, y con la corona que nos muestra la santidad de ella misma. Y de nuevo, posteriormente, vuelve a salir San Juan a la calle, y aunque de manera muy rápida, San Juan volvemos a decir que estuvo al pie de la cruz, pero estuvo consolando a María en este momento. Jesús ya ha muerto, estuvo consolando a María, y cumple lo que Jesús le encargó. Jesús le dijo: María, ahí tienes a tu hijo; Juan, ahí tienes a tu madre. Juan trata a María desde ese momento como su madre. Del Evangelio de Juan. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Del Evangelio también de Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. Del Evangelio de Lucas. Pero él le dijo: te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y pasada cosa de 1 hora, otro insistía diciendo: sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Del Evangelio de Juan. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cabeza. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos.
Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. José Javier, llegamos al paso de la Veracruz, una representación que quizás sí que sea un poco más complicada de entender. ¿Qué significa esta imagen en esta procesión y por qué aquí y ahora? El paso de la Veracruz es una alegoría de toda la pasión y nos muestra los símbolos y los gestos propios de la pasión de Cristo, poniendo como protagonista a la cruz. Hemos dicho que en la celebración la cruz en este día está en el centro y la Veracruz así nos lo pone. De ahí el propio nombre de la hermandad, verdadera cruz, la verdadera cruz de Cristo. Que aquí, bueno, podríamos hablar de cómo se rescató la cruz de Jesús por Santa Elena, etcétera, pero bueno, eso daría para mucho. Las tres cruces que aparecen en el paso son las tres cruces que estuvieron en el Calvario, Jesús en el centro y los dos ladrones a los lados. Dos lanzas, una de las cuales atravesó el costado de Jesús y la otra en la que le dieron a beber vinagre con agua mediante una esponja que vemos en la parte de arriba. El gallo, que anunció la traición de Pedro, el jarro y la jofaina en la que Pilato se lavó las manos, así como la corona de espinas que portó Jesús sobre su frente junto con los clavos y el martillo con los que fue clavado en la cruz. Asimismo, la cruz principal, la cruz de Jesús, cuenta con una escalera en la parte trasera que nos muestra que Jesús fue bajado de la cruz. Con todos los elementos que forman este paso, podemos contar de una forma simbólica todo lo que sucedió en la pasión de Jesús, desde el momento en que Jesús fue apresado hasta el momento en el que Jesús muere. Asimismo, podemos ver, y cualquiera lo sabrá de membrilla, que al comienzo del cortejo de la Cofradía de la Veracruz hay 7 pendones llevados por 7 penitentes que nos muestran las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz, que no están recogidas en un solo evangelio, sino que la tradición ha querido agruparlas como las 7 últimas palabras de Jesús, y hay que ver a través de los 4 evangelios. Hay que destacar que Jesús, desde el momento de Getsemaní en que es apresado y recibe el beso de Judas, permanece casi todo el tiempo en silencio, sin hablar. Y es en el momento de la cruz en el que pronuncia algunas palabras más, que han sido recogidas por la tradición como las 7 palabras, y que han dado lugar hoy día pues, a numerosos sermones, pregones, porque nos muestran de una manera muy clara lo que Jesús quiso transmitir en esos últimos momentos. Del Evangelio de Mateo. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era Hijo de Dios. Vamos ahora a ese paso que enlaza lo que acabamos de conocer, el paso de la Veracruz, con el del Cristo yacente, que veremos ahora a continuación. ¿Qué momento bíblico representa esta escena? Pues esta escena representa el momento en el que Jesús murió y los que estaban custodiando aquella escena, aquella tortura, eran romanos, eran soldados romanos. Y la presencia de los romanos es una constante en muchas Semanas Santas, a lo largo de toda la geografía española. Solamente podemos hablar de los armaos más cercanos aquí en el campo de Calatrava, a la centuria romana que, por ejemplo, podemos tener en Sevilla. Y los romanos, aunque se burlaron de Jesús, tenemos que tener presente una cosa: son los que más tarde custodiarán el sepulcro de Jesús. Desde su muerte hasta el momento de la resurrección, fueron los que custodiaron su cuerpo, nadie más. Y esta declaración del centurión queda como una declaración de fe, para la que tuvieron que ver. Hasta ese momento estaban ciegos, pero con la muerte de Jesús vieron. Les pasó un poco, este evangelio nos puede recordar a Santo Tomás,
luego más tarde, en el que si no veo y toco, no creeré. Como dijo Jesús, dichosos los que creen sin ver. Los romanos nos muestran al cuerpo militar obediente a su autoridad, que custodia el cuerpo de Jesús, para que no sea llevado por los ladrones, por los judíos, para que nadie pueda burlar ese cuerpo que nos llega ahora. ¿Y por qué tambores? La presencia de los tambores es muy simbólica. Nos muestra el sonido orante, un sonido seco, un sonido que cualquiera que esté hablando, al escucharlo, se calla. Es un sonido sobrio, que nos anuncia también la presencia del cadáver de Cristo. Ante la presencia del cadáver de Cristo muerto, solo se escucha el redoble de un tambor. Para mí creo que es qué forma más bonita de anunciarlo y de contemplarlo. Del Evangelio de Juan. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Siendo esta la procesión del Santo Entierro y con el preludio del que hablábamos antes, encontramos el sepulcro de Jesús, el Cristo yacente, ¿no, José Javier? Efectivamente, Jesús ha muerto y es llevado al sepulcro, según nos dice la tradición judía, embalsamado con aceites y perfumes, lo cual ya se adelantó, y lo podemos ver en el texto bíblico de la unción en Betania, que sucede justamente antes de la entrada de Jesús en Jerusalén, en el que una mujer con un perfume, según nos relata el Evangelio, bañó los pies de Jesús. Estaba adelantando ya el embalsamamiento de Jesús, estaba enterrando ya el sepulcro de Jesús. El cuerpo descansa y vemos una imagen serena, un cuerpo inerte, que espera lo que en 3 días ha de acontecer, pero en ese momento es una imagen de fracaso. Jesús ha muerto, todo ha terminado. Se suele representar a Cristo en una caja, no tanto en un sepulcro, sino que sea, por así decirlo, hecho a la manera en la que actualmente se entierra, a la manera de enterrar. Cristo experimentó lo que cualquier humano. La imagen del yacente va sin música, sobria, en silencio, únicamente precedida del sonido de un tambor, anunciando que viene Cristo muerto. La muerte solo viene precedida por el silencio y el recogimiento. En este punto también vamos a ver a mujeres vestidas de luto que aquí en Membrilla se les conoce como manolas. ¿Qué simbolizan estas mujeres? Pues las manolas, como se les suele llamar, nos recuerdan a las mujeres que lloraron por Jesús, camino del Calvario, y que visten de luto, porque Cristo ya ha muerto. Visten con teja y mantilla, a la manera española, haciendo patria en nuestra tierra, y llevando entre sus manos un rosario, intercediendo de nuevo a María por el difunto. María es la abogada y la intercesora de los cristianos y acompaña, como vamos a ver ahora, como buena madre, a su hijo en la muerte, como lo acompañó cuando vivía. De nuevo, cerrando este cortejo, la Virgen, en este caso con la Virgen de los Dolores, que está llorando pues la muerte de su hijo. Efectivamente, la incorporación de la Virgen de los Dolores a las procesiones es muy reciente, a la procesión del Viernes Santo. Siempre es la imagen predominante el Viernes de Dolores. Pero nos muestra a una María rota por el dolor. Vemos a María estuvo al pie de la cruz, lo recogió en sus brazos al ser descendido. María lo limpia para depositarlo en el sepulcro. María llora y ahora vemos las lágrimas de María. Aparece, como cualquier representación de una dolorosa, con el corazón traspasado por un puñal, en referencia a la profecía del anciano Simeón, y con una corona con 12 estrellas. Pero vemos como
el paño que lleva entre sus manos es propio de una dolorosa. Sí, aquí quiero decir una curiosidad. El paño está puesto hacia adentro en representación de una dolorosa, para que se puedan enjugar las lágrimas. Cuando se viste a una virgen de gloria, a una virgen que no es dolorosa, el paño que lleva en sus manos se pone hacia afuera, porque es un paño de alegría, ¿de acuerdo? Y con la Virgen de los Dolores, sí me gustaría leer una poesía que hace referencia a la Virgen en estos momentos de dolor, y en el que también se hace presente a través de la Virgen de la Soledad, que también sale en la noche del Viernes Santo y de la que ya hemos hablado. Y dice así: la Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y afligida estaba la Madre herida, de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara si a la Madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, Madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo vio Jesús en tan profundo tormento la dulce Madre. Vio morir al Hijo amado que rindió desamparado el Espíritu a su Padre. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor, para que llore contigo, y que por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él que conmigo. Jesús ha muerto, es noche de silencio. Tras el fin de la procesión no se escucha más música, las trompetas callan, los tambores enmudecen. No habrá más sonido hasta que llegue el momento de la resurrección. Ahora solo nos queda agarrarnos a la Virgen de los Dolores y a la Virgen de la Soledad y acompañar en el dolor a una madre que ha perdido a su hijo.